Bien. Tengan niños, niñas, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar la razón trigonométrica secante y también la cosecante. Y para ello, en nuestra primera diapositiva vamos a definir tanto la secante y cosecante en función del triángulo rectángulo. Así que veamos la primera diapositiva. Bien. Razones trigonométricas de ángulos agudos en un triángulo rectángulo es el título, y ahora no vamos a ver la tangente y cotangente, vamos a ver la secante y cosecante. Esto tengo que corregirlo ahora. Ahora lo corrijo. Bien, entonces, para definir la secante y cosecante, tenemos que observar bien en el triángulo rectángulo, identificar la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y siempre recuerda que es en función al ángulo agudo. Profesor, ¿qué página? Página 88. Página 88. Bien, estamos en la página 88. Bien, entonces, ahí vamos a definir justamente la razón secante. ¿Cómo es la secante? A ver, como bien lo mencionó nuestro compañero hace un instante, la secante se define como la hipotenusa del triángulo rectángulo entre el cateto adyacente. Hipotenusa entre cateto adyacente del ángulo alfa, así se define la secante. Y la cosecante se define como hipotenusa entre cateto opuesto. La hipotenusa entre el cateto opuesto del ángulo alfa. Así se define la secante y la cosecante. Bien, eso hay que tenerlo presente al momento de resolver nuestras operaciones. Estamos trabajando, así es, el libro de geometría en la página 88. Bien. Teacher, ¿qué libro? El libro de geometría estamos trabajando en la página 88. ¿Sí? Bien, ahora sí, con esa información nos vamos a la página 88 de nuestro libro. Así que a estar muy atentos, por favor. ¿De acuerdo? Bien. Teacher, ¿y hay más todavía? O sea, hay seno y hay coseno, hay tangente y hay cotangente, y hay secante y hay cosecante, ¿y hay más todavía? Son 6 razones trigonométricas, nada más. Ah, ya, teacher. Así como vieron en el examen, la pregunta número 1. Bien, 6 razones trigonométricas. Y ahora vamos a ver las dos últimas, la secante y la cosecante. Y ahí estamos en la página 88. Vamos a leer, a ver qué nos dice el ejercicio en la página 88 del libro de geometría. ¿Ya? Y tú ya sabes que este tema lo trabajamos en geometría en el libro. Dice, tomando como referencia el triángulo, ahí está, un triángulo rectángulo, me piden determinar la secante del ángulo alfa. Bien, primer paso, ¿qué tenemos que hacer? Identificar cómo se define la secante. Y tú sabes que la secante viene a ser la hipotenusa entre el cateto adyacente. Ahí está, eso es lo primero que hacemos. Si me piden hallar la secante, defino cómo es la secante, hipotenusa entre cateto adyacente. Bien, y en nuestro triángulo, a ver, todos por favor, en nuestro triángulo identifiquemos la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa, profesor, ahí? 13. ¿Y por qué es 13? Porque está opuesto al ángulo rectángulo, lo señala. Ah, muy bien, porque está opuesto al ángulo recto. Es la hipotenusa, 13. Muy bien. Ah, profesor, un momentito. Entonces, como la secante es hipotenusa entre cateto adyacente, ya está. Ya conozco la hipotenusa. Es 13. ¿Ves? ¿Viste?
Ya empezaste a resolver. Pero, ¿qué necesito? El cateto adyacente. A ver, veamos nuestro triángulo entonces. Una vez que identifiqué la hipotenusa, ahora vamos a identificar los catetos. El cateto que está frente al ángulo alfa se denomina cateto opuesto. En este caso, ¿cuánto mide el cateto opuesto? 5. 5. Y el cateto adyacente es el cateto que está entre el ángulo recto y el ángulo alfa. En este caso, ¿quién es? A. A ver, profesor. Pero yo necesito el cateto adyacente para definir la secante. Teorema de Pitágoras. ¿Y ahí qué aplicamos? Teorema de Pitágoras. Muy bien. Para conocer el cateto adyacente, que no lo conozco, yo necesito determinar, aplicar el teorema de Pitágoras, que es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ah, profesor. ¿Y quién es la hipotenusa? 13 Entonces, al cuadrado. 13 al cuadrado tiene que ser igual al cateto opuesto. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. Muy bien. 5 al cuadrado más el cateto adyacente, que es A. Más A al cuadrado. Ya, y ahora sí, esto tú ya te lo debes saber hasta de memoria. ¿Cuánto es 13 al cuadrado? 159. ¿Cómo? 169. Ah, muy bien. 5 al cuadrado, 5 por 25. 25. Este es igual más A al cuadrado. Ahora tú ya sabes que tengo que encontrar el valor de A. El 25 que estás sumando. No, 25 igual. El cuadrado de la letra A, ¿cuál otro miembro? Tiene que ser 12. Pero ¿quién era el valor de A? El 12 que tiene el valor de 12. Ah, y la secante, que podemos entre cateto adyacente, entonces la secante viene a ser 13 doceavos. O sea, ya me estaba olvidando de Pitágoras. Por eso, como te dije, este tema se trabaja con paciencia y tenemos que aprenderlo bien. ¿Sí? Muy bien, niñas, ahora sí, es turno de trabajar. Vamos trabajando todos, por favor. Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Profesor, casi no me alcanza el espacio. Ah, bueno, hay que medir convenientemente el espacio. Por eso antes de trabajarlo, siempre uno tiene que observar bien el espacio y ordenar bien el trabajo, ¿no? Entonces hay que medir bien el espacio antes de escribir la primera operación, antes de escribir la primera vez el libro, ¿no? Hay que medir los espacios, ¿sí? Ya está, profesor. Muy bien. Ya está, teacher. Muy bien, muy bien. Listo. Y ahora sí, nos vamos al segundo ejercicio. ¿Ah? Recuerda que ustedes, y vamos a trabajarlo el segundo con paciencia para que todos lo puedan entender, ¿de acuerdo? Siempre es importante cuando tú leas
este tipo de problemas, primero vamos a ver qué me pide el ejercicio. ¿Ah? En este caso me dicen, del triángulo hallar la secante del ángulo beta. A ver, me están diciendo secante. Y tú sabes que la secante, ¿a qué es igual? La secante hemos definido que es Entre el la cateto hipotenusa entre el sobre. cateto adyacente. La secante es la hipotenusa entre el cateto adyacente. Para empezar. Entonces, nos vamos a nuestro triángulo. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer en el triángulo es identificar quién es la hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado opuesto al ángulo de novena, al ángulo recto. En este caso, ¿quién vendría a ser la hipotenusa? B. La hipotenusa vendría a ser el valor de 3. De B, perdón. El valor de B. Ese sería la hipotenusa. ¿Te das cuenta? Entonces, luego tendríamos que definir el cateto opuesto. Se le llama cateto opuesto al lado del triángulo que está opuesto al ángulo agudo. En este caso, el ángulo agudo es beta, el cateto opuesto vendría a ser 20. Ese sería el cateto opuesto. 20. Y finalmente, el cateto adyacente es el lado del triángulo que está entre el ángulo recto y el ángulo beta. Este es el cateto adyacente. Bien, pero de estos tres lados conozco el cateto adyacente que es 21, el cateto opuesto que es 20, pero me falta conocer la hipotenusa, que no lo conozco y le he llamado B. Y para la secante, tú sí necesitas la hipotenusa. Entonces tengo que hallar B. ¿Y cómo se halla el valor de B? Aplicando el teorema de Pitágoras. Así es. Y el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Acá están los tres lados. Bien. Entonces lo que tú haces a continuación es reemplazar la información que tienes en el triángulo. Si la hipotenusa es B, empiezas diciendo B al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado. ¿Te das cuenta? El cateto opuesto es 20 y el cateto adyacente 21. Entonces empiezas diciendo cateto opuesto 20 al cuadrado más cateto adyacente 21 al cuadrado. Lo que has hecho es reemplazar. Y ahora lo que haces simplemente es calcular. Ojo, pero para calcular también hay que multiplicar bien. 20 al cuadrado significa 20 por 20. Y 20 por 20, ¿a qué sigue? 400. 400, muy bien. 20 por 20, 20 al cuadrado es 20 por 20, 400. Y luego tengo que multiplicar, ahora, calcular 21 al cuadrado. Y para calcular 21 al cuadrado, 440. 21 por 21. Y 21 por 21 es 441. 440. A continuación lo que hace es sumar. Sumamos 440 más 41. 841. 441. Muy bien. Tú te das cuenta, el ejercicio se resuelve solo por lo que tú estás efectuando. Ahora bien, este cuadrado que está bien. Va a estar ahí. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 829? ¿Por qué, profesor, 29? ¿Por qué 29? Porque 29 por 29 es 841. Así es, porque 29 por 29 es 841. Por eso es que el valor de B en este caso es significa que la hipotenusa, ¿sabe? Todo lo de 29. Y si la hipotenusa es 29, ahora sí, ya puedo venir la secante. La secante es hipotenusa entre cateto adyacente. 29 sobre 21. Así es. 29, que es la hipotenusa, dividido entre 21, que es el cateto adyacente. Y ahí se termina el ejercicio. ¿Comprendieron? Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. Vamos trabajando entonces, niños y niñas. Cosecante.
secante es casi igual. Ah, es parecido. O sea, se trabaja muy similar, ¿ah? Casi igual, pero ahora ya no definen hipotenusa entre cateto adyacente, sino hipotenusa entre cateto opuesto. Así es. Pero por eso es lo primero que se hace es definir bien qué razón trigonométrica te han pedido calcular. Si a mí me piden calcular la secante, entonces la secante de alfa es hipotenusa entre cateto adyacente. Si acá me piden determinar la secante de beta, la secante de beta es también hipotenusa entre cateto adyacente. Por eso lo primero que se hace es leer y para saber qué es lo que me piden calcular al final. Teacher, ¿Bien? ya está. Muy bien, voy a esperar solamente unos segundos. Profesor, Dígame. hay algo que he notado sobre la hipotenusa, que nunca va pegada a los 90 grados, o sea, siempre está ahí al frente, nunca se pega a los 90 grados. Así es. Esa es una condición. Los que están junto al 90 grados se les llama catetos. Y es por eso que cuando tú defines el ángulo agudo, alfa o beta, ya los catetos reciben el nombre de cateto opuesto y cateto adyacente. La hipotenusa nunca está junto al ángulo de 90 grados, está frente al ángulo de 90 grados. Muy buena observación. ¿Listo, niños, niñas? ¿Algunos falta terminar de copiar? Me avisa. No, profesor. Profesor, un momentito. Muy bien, yo te espero. Yo te espero, no hay ningún problema, yo espero. Me avisan cuando terminen nada más. Profesor, una pregunta. Profesor. Muy bien. ¿Cómo para qué hora va a estar la ficha la de trabajo? Inmediato, o sea, la ficha la puedo colocar de inmediato. Lo que va a demorar es bajar la clase a la plataforma. Ya, profesor. La clase sí demora un poco porque tiene que convertirse todavía la grabación y eso demora unos minutos. Teacher, ¿iba a haber tarea? Sí, está en una ficha en Word. ¿A qué hora va a estar, teacher? La ficha la voy a colocar de inmediato, o sea, termina la clase, dale unos 10 minutos y la ficha ya está en la plataforma. Lo que sí va a demorar en descargar es la clase en Word. La ficha la puedo ¿Y cuántos colocar ejercicios van a hacer, profesor? 4, nada más. Entonces en 20 minutitos lo hago. O en 30. Sí, 4, o sea. En 20 minutos lo hago. No te voy a dejar 20 ni 30, solamente 4. No tengo por qué dejarte un montón. En algunos cursos Ya terminé de copiar. trabajo dejo como 8. Depende del curso, depende de los ejercicios. Si es un ejercicio de suma de fracciones, pues, si es suma de fracciones, no te voy a dejar uno, ¿no? Te voy a dejar unos 3, 4, ¿no? Si es un ejercicio de multiplicación de fracciones, no te voy a dejar una multiplicación, te voy a dejar 3 o 4, ¿no? O de división, ¿no? En cambio, en estos ejercicios, como hay que aplicar Pitágoras, hay que indicar seno, secante y cosecante, entonces toma un poco más de tiempo. Eso que no te dejo 8 ni 10, ¿no? Te dejo solamente 4 para que puedas trabajar y practicarlo bien. Bien, ahora sí, nos vamos a la siguiente diapositiva. Bien. A ver, estudiantes, ahora estamos en el ejercicio 3 y 4. Entonces, a ver, recordemos lo que tengo que hacer de inmediato en el triángulo, en el ejercicio. Primero tengo que leer, dice, de acuerdo con el triángulo, ahora me dicen, calcula la cosecante del ángulo θ. Eso es lo primero que hice. Ahora me están pidiendo cosecante. Pero ¿a qué es igual la cosecante? Recordando lo que vimos al comienzo, la cosecante es la hipotenusa dividido entre el cateto opuesto. Ajá, ahí definimos la hipotenusa entre el cateto opuesto para la cosecante. Entonces, ya definido, nos vamos al triángulo. ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa 25.
¿Por qué 25? Porque está opuesto al ángulo recto de 90 grados. Por eso, ahí está la hipotenusa. Colóquenle hipotenusa ahí. Sí. Escriban ustedes tienen que completar su libro. Luego de la hipotenusa, lo que vengo a definir es el cateto opuesto del ángulo tita. ¿Quién es el cateto opuesto? A ver, profesor. En este caso vendría a ser C. Este es el cateto opuesto. No lo conozco. Y finalmente, ¿quién será el cateto adyacente? El cateto 24. adyacente en este caso es 24. 24. Muy bien. Por eso es muy importante, antes de empezar los ejercicios de esta naturaleza, definir la razón trigonométrica e ir al triángulo y definir los tres lados. Hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente. Bien, pero para la cosecante necesito el cateto opuesto. Y el cateto opuesto no lo conozco, pues. El cateto opuesto es C. ¿Qué tengo que aplicar para encontrar el valor de C? Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Así es, muy bien. Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Cateto opuesto al cuadrado entre cateto adyacente al cuadrado. Y lo que hago es reemplazar los valores. Si la hipotenusa es 25, digo 25 al cuadrado. Porque la hipotenusa es 25, ¿te das cuenta? Y el cateto opuesto es C. Y el cateto adyacente es 24. Reemplazo los valores. C al cuadrado más 24 al cuadrado. ¿Te das cuenta? O sea, lo que haces es siempre ser ordenado y ordenada al momento de aplicar el teorema de Pitágoras, colocando la información donde corresponde. Ahora, lo que tenemos que hacer a continuación es calcular los cuadrados. 25 al cuadrado es 25 por 25. ¿Cuánto es 25 al cuadrado? 625. 125. Entonces colocamos 625, porque 25 al cuadrado es 25 por 25. Eso es igual a C al cuadrado más... ¿Y cuánto es 24? 576. 24 al cuadrado es 24 por 24, que es 576. Como te das cuenta, ya hay muchas operaciones que ya te las tienes que ir aprendiendo de memoria, porque lo estamos repitiendo varias veces. Muchas potencias ya salen de memoria. Ahora, el 576 que está sumando al otro miembro de la ecuación pasa a restar. Así es. Así es. Y ahí tendríamos 625 menos 576. 49. 49 al cuadrado. 49 es la diferencia. Muy bien. La raíz de 49. Raíz de 49 es 7. Ahora le explico yo. por 7 es 49. Perfecto. Entonces, al calcular la diferencia de 625 y 576, esa diferencia era 49. Entonces, ahí tengo la diferencia, 49. ¿De acuerdo? Pero como el cuadrado del C pasa al otro miembro como raíz cuadrada, yo tendría que calcular la raíz cuadrada de 49. Y como ustedes bien han mencionado, la raíz de cuadrada de 49 es 7, porque 7 por 7, 49. Bien, ya conozco el valor de C, y el valor de C es el cateto opuesto. Ahora sí, definimos la cosecante. Hipotenusa, que es 25, entre cateto opuesto, que era el valor de C, y que vale 7. 25 séptimas. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Perfecto. Bien, estudiantes, y con la misma idea se trabaja el ejercicio 4, con la misma idea. En el ejercicio 4 me piden determinar la cosecante de phi. A ver, profesor,
La cosecante me han vuelto a definir. Ah, la cosecante es la hipotenusa entre el cateto opuesto. Ah, muy bien, hipotenusa entre cateto opuesto. Eso es lo primero que haces. Luego te vas al triángulo y en el triángulo ahí defines los tres lados. A ver, profesor, Tiene ¿quién números. sería la hipotenusa? La que está Dígame. N. opuesto al ángulo de 90 grados. Así es, la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. En este caso, la hipotenusa vendría a ser el valor de n. El cateto opuesto se dice así porque es opuesto al ángulo phi. Ah, al ángulo phi se opone 15. Entonces, ese será el cateto opuesto. Cateto opuesto 15. Y el otro cateto que queda será el cateto adyacente, que es 8. Para hallar la cosecante, entonces, necesito conocer la hipotenusa. Y como la hipotenusa es n, para conocerla, aplicamos el teorema de Pitágoras. Y ahí aplicamos el teorema de Pitágoras, como tú ya sabes, ¿no? ¿Te das cuenta? Muy bien. En este caso, la hipotenusa, ¿quién sería? N al cuadrado. Empezamos diciendo N al cuadrado. porque la hipotenusa es n. El cateto opuesto es 15 y el cateto adyacente es 8. 15 al cuadrado más 8 Más al 8 al cuadrado. cuadrado. Muy bien, 15 al cuadrado más 8 al cuadrado. 30. A ver, 15 al cuadrado no es 30, por si acaso, ¿ah? No es 15 por 30. 225. 225 15 al cuadrado es 225. más 64. A ver, Más ¿por qué es 64. 225? Porque 15 por 15 por por 15 es 15 igual a 225. Muy bien, porque 15 al cuadrado, ojo, 15 al cuadrado no es 15 por 2, 8 al cuadrado no es 8 por 2, 15 al cuadrado es 15 por 15, 225, y 8 al cuadrado es 8 por 8, 64. 64. Así es. Recuerden eso, es una potenciación. Y ahora se ve. Ahora sumamos. 225 más 64, 289. Y el cuadrado del n, ¿cómo pasa el otro miembro? Pasa como raíz cuadrada. Cuadrada. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 289? 17. 17. 17. Recuerda, a ver, recuerda que para la raíz cuadrada no se divide entre 2. La raíz cuadrada es buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé 289. En este caso la raíz cuadrada es 17. Porque 17 por 17, 289. Bien, estudiantes. Ahora en este momento ya conozco la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 17. 17. A ver. Listo, a ver, un instante. Bien, estudiantes, entonces ahí la hipotenusa queda igual. La hipotenusa 17. sería 17 quinceavos. 17 quinceavos. 17. Entonces, como me han pedido calcular la y el ángulo opuesto sería 15. 15. 17 quinceavos. Así es, hipotenusa 17 Quinceavos. entre cateto opuesto 15. Y ahí está la cosecante. Termina. Muy bien. Bien, estudiantes, ¿vieron? ¿Se han dado cuenta que el proceso es muy similar a lo que hemos visto en las clases anteriores, ¿no? Cuando preferían determinar el seno, coseno, tangente, cotangente. Solamente Por eso que es con el otro orden de fórmula. Solamente que en este caso me piden hallar la secante y cosecante. Y la secante y cosecante hay que definirlas correctamente al inicio.
Y eso es toda la clase del día. Teacher, hasta... Ah, bueno. Bien. Gracias por la clase. Ok, gracias a ustedes por la Profesor, una atención. pregunta. Dígame, Profesor, una pregunta. dígame, dígame. Gente, secante, cosecante. ¿Ah? Muy bien. ¿Listo, niños? Ahí termina la clase del día de hoy. Entonces, Bye, que tengan un teacher. bonito día. Cuídense mucho. Bye, Si no han tomado su profesor. desayuno, tomen su desayuno porque ya pasó la hora. Yo también me desayuno, profesor. Es lo primero Chao, que profesor. Chao. cuídense. Nos vemos. Bye, profesor. Chao, chao. Profesor. Bye. Mucho. Bye, teacher. Profesor. Bye. Chao, profesor. Chao, cuídense, niños. Cuídense, niñas. Hasta mañana. Hasta mañana, nuestro. Hasta mañana. Hasta mañana. Que tengan un buen día.